Qué gusto, qué alegría, qué bendición estar junto a ustedes aquí en el repaso de la lección de escuela sabática, lecciones de esperanza, lección número 4, que nos habla de las parábolas de Jesús. Y bueno, los eruditos a lo largo de la historia han hablado mucho sobre este tema, por qué se utilizaba, cuál era su significado. De hecho, qué lecciones podemos extraer de estas ilustraciones dadas por Jesús, si realmente totalmente eran alegorías o qué tan literalmente podamos tomar alguna de ellas. Y son muchos los temas de discusión alrededor de esta temática importante. Bueno, pues en esta ocasión vamos a analizar, a estudiar algunas de estas parábolas y esperamos por la gracia de Dios, juntos, tú y yo, podamos obtener una comprensión clara de lo que Jesús destacó, cuál era la verdad que quería enseñarnos. Así que bienvenido, bienvenida a este viaje por la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos. Y para mí, su servidor Gabriel Moreno, siempre es un motivo de alegría estar junto a ti y esperando que Dios te bendiga poderosamente. Bueno, en relación a esto, cuando miramos el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 3 al 8, encontramos una de esas primeras parábolas, que es la parábola del sembrador. Y dice el texto de la siguiente manera: Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Lo que acabamos de leer es la parábola que relató Jesús a su audiencia en ese momento. Y pues vamos a mirar algunas cosas interesantes de esto. Y lo primero que podemos ver es que la semilla en cada caso es la misma, porque el texto no habla de que hubo alguna diferenciación, que cambió de semilla al momento de sembrar. La semilla es exactamente la misma. Lo que sí varía, o las características que nos da el relato, lo que sí varía es el tipo de suelo en el que cae cada una de las semillas. Y pues se determina lo que sucede con la semilla según el tipo de suelo en el cual cae. Podemos decir nosotros también que la parábola constituye en realidad no solamente una, sino podríamos hablar de 4 historias. 4 historias. La primera historia está en Marcos 4:4, habla de la semilla que cae en el camino o al lado del camino, y que es, dice, devorada inmediatamente por las aves del cielo. Al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino y las aves del cielo la comieron. Entonces, una primera historia de una semilla que cae por donde las personas transitan normalmente, pero rápidamente vienen las aves del cielo y se la llevan. Ahora, una segunda historia nos habla de una semilla que ahora esa semilla cae en los pedregales. Demora algunos días o semanas en alcanzar su fallido crecimiento. Pero se intenta, pasa algo diferente. En la primera, de manera rápida se las llevan las aves. En esta segunda, dice que cae en los pedregales y a raíz del sol fuerte, lo que menciona la Biblia cuando leemos Marcos capítulo 4, versículo 4, se seca y no puede dar fruto. Y esa es la segunda historia. La tercera historia nos habla de una semilla que cae entre espinos, que intenta crecer. El relato nos da un poco más de detalles sobre esta tercera semilla, pero al final tampoco logra su crecimiento, porque dice que la ahogan algunas hierbas que estaban allí en ese lugar. Y la cuarta historia nos habla de una semilla que cae en un buen suelo o en una buena tierra, como dice la Biblia, y que tiene un desarrollo un poco más prolongado. También esa historia también se da mencionándonos el desarrollo del crecimiento de esa semilla, y que finalmente da un producto, que da un fruto, que se convierte en una siembra exitosa. Y pues cada una de esas historias tiene algo interesante que nos puede dejar a nosotros algunas enseñanzas. Algo interesante que podemos ver allí es que 3 de las 4 historias nos habla de un aparente fracaso. Solo la última habla de una cosecha que se vuelve exitosa. Hay una semilla que al final da un fruto y que se logra el objetivo con esa semilla. Pero las 3 primeras pareciera haber sido o presentar simplemente historias de casos fallidos de una siembra, de fracasos en la siembra. Y nos habla esto, algo interesante, podemos tomar algo allí que podemos aprender para nosotros, y es, aunque aparentemente en muchos corazones no florezca el Evangelio,
Dios no se cansa de sembrar, Dios no se cansa de sembrar la semilla. Siempre está atento a colocar su verdad, a regalarnos su plan de salvación. Y aunque puede haber un fracaso en nuestra vida por no aceptar el mensaje, no cambia el plan de Dios de salvación. El plan de Dios se mantiene, solo que puede haber un fracaso en nosotros en cuanto al plan de salvación. Pero nos muestra que Dios insiste, insiste, y al final siempre habrá un corazón, un tipo de tierra, un tipo de persona en el cual la semilla germinará, crecerá, y no solamente eso, sino que va a dar fruto. En 3 casos aparentemente no crece, se pierde, pero eso no hace que el sembrador deje de sembrar, que no continúe sembrando. Y seguramente estás escuchando y viendo esto porque Dios continúa sembrando en tu corazón, porque vales muchísimo para el cielo, porque Dios sigue soñando contigo y en el lugar que tiene preparado y que está preparando para ti en el reino de los cielos. Entonces nos habla de algunos fracasos en algunas personas, pero también al final nos habla del éxito. El plan de Dios traerá a muchas personas felicidad, gozo y salvación. También pareciera que esta parábola nos está hablando acerca del costo que tiene el discipulado. Para el cielo ha costado salvar al ser humano, un esfuerzo grande. Jesús mismo vino a este mundo a sembrar su plan de salvación, a sembrar la semilla. Es un alto riesgo el que implicaba cuando estaba en la cruz del Calvario, pero también hay recompensa. Habrá recompensa en el cielo para los que aceptan ese plan, y también hay recompensa para Dios porque algunos ya han aceptado ese plan de salvación. Cada esfuerzo que Dios ha hecho, es incansable la búsqueda que hace de personas y te está buscando a ti. No lo olvides, donde quiera que estés. Ojalá puedas escuchar la voz de Dios y abrir tu corazón para que Él pueda venir y puedas disfrutar a plenitud muy pronto en el cielo de ese plan que Dios tiene para ti. Este plan no es fácil, es muy costoso, tiene un costo de hecho incalculable para el ser humano. Y al darnos Dios la libertad de elegir, también nos cabe en este escenario la posibilidad del fracaso de su plan en nosotros, pero no el fracaso del plan de Dios. Ahora, luego de un gran esfuerzo que el cielo ha hecho y que hagamos tú y yo también para aferrarnos a ese plan maravilloso, habrá una cosecha, no de cualquier tipo, una cosecha abundante, bendecida, poderosa y maravillosa. Ahora, Jesús da esta parábola y cuando da esta parábola, cuando la comparte, está lleno, rodeado, hay una gran multitud de personas. Pero luego sucede algo. Él viene a dar la interpretación porque los discípulos estaban sorprendidos, estaban pensativos en relación al significado de esas palabras de Jesús. Entonces lo que sucede allí es que según Marcos capítulo 4 versículo 10, luego hay un grupo más pequeño de personas que están alrededor de él, a quien él les explica de qué se trata la parábola. Y vamos a mirar ahora ese texto en el que Jesús explica la parábola, yendo a Marcos capítulo 4 versículos 13 al 20. Allí Jesús dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ahora, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen fructuosa. Finaliza diciendo, versículo 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Entonces nos habla de 4 tipos de personas. El primer grupo dice que viene y están alegres, tratan de recibirla, pero Satanás viene y la arrebata. No se alcanzan a concentrar bien, no alcanzan a prestar la atención adecuada y el enemigo viene y arrebata esa palabra de vida y esa semilla que ha sido sembrada. Habla de un segundo grupo también allí, los que fueron sembrados, dice, en pedregales. Dice que aparentemente la reciben con gozo, con alegría, pero cuando tienen que enfrentar el costo del discipulado, cuando dice que viene la persecución por causa del mensaje de salvación, abandonan la fe y tropiezan. Luego un tercer grupo habla de los que esa semilla cae en pedregales, entre espinos, y se menciona que son aquellas personas que la reciben, pero no en la persecución. Lo que hace que esas personas abandonen la fe es las riquezas de este mundo, los bienes materiales, se dejan distraer, pierden el foco en las cosas eternas.
Y habla de un cuarto grupo de personas y allí mismo dice que son los que fueron sembrados en buena tierra, que son los que oyen la palabra, la reciben, y esas personas que la guardan, que la conservan, que no dejan que ni los afanes de este mundo ni la persecución les arrebate el don de la salvación, pues son aquellos que dan fruto a 70, a 30, a 60 y a 100 por uno, una cosecha abundante. Dios trata de entregar su plan de salvación a todas las personas. Y de hecho, si estás escuchando esto, Dios está insistiendo en nuestra salvación. De nuestro corazón, de tu corazón y del mío, depende lo que va a suceder con esa semilla. Recordamos que hace un ratito dijimos, la semilla es la misma, lo que varía es el tipo de terreno. ¿Cómo está tu corazón para que pueda crecer el Evangelio? Ojalá sea un corazón humilde, sensible, dispuesto a escuchar la voz de Dios y dispuesto a valorar el plan que Dios tiene para ti y para mí. Y aunque en muchos no florezca, Dios no deja de continuar esforzándose y siempre habrá corazones en los que su palabra florecerá. Y no solamente eso, sino que aparte de florecer en ellos, esa palabra será llevada a otros a través de ellos y también dará fruto. Así que ojalá tú y yo podamos ser esa buena tierra donde la palabra de Dios pueda crecer con poder para beneficio nuestro y para beneficio de otros. Ahora, ¿por qué razón se dan las parábolas? Marcos capítulo 4, versículo 10 al 12. Dice allí, el versículo 10 al 12, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con sus 12 le preguntaron sobre la parábola que acaba de explicar. Y él les dijo, a vosotros os es dado el saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Y aquí para mucha gente es un texto aparentemente controversial porque pareciera que Jesús está diciendo, solamente ustedes van a entender. De hecho, cuando miramos el versículo 13, se menciona que dice allí el texto que para que oyendo no oigan, para que viendo no puedan ver, para que no se arrepientan. Y pareciera, en una primera lectura superficial, que a Jesús no le interesa que ellos conozcan, sino que se pierdan. Pero todo lo contrario, porque la Biblia nos repite en muchas ocasiones que Jesús se dolía cuando la gente rechazaba su mensaje, cuando sus corazones estaban duros. Lo que intentó Jesús decir allí es que utilizaba las parábolas para tratar de hacer a un lado los prejuicios que ellos tenían. Recordemos que estamos leyendo el capítulo 4 donde están las parábolas, pero en el capítulo 3 se nos menciona que los líderes religiosos estaban acusando a Jesús de trabajar para Satanás, de que Jesús trabajaba aparentemente para el enemigo. Estaban sesgados porque la manera en que Jesús predicaba y cómo presentaba su ministerio era distinto a lo como ellos lo hacían y a lo que ellos tenían preconcebido. Jesús trata de utilizar lecciones cotidianas, atractivas para ellos, familiares para ellos, para tumbar su prejuicio y que el mensaje pueda llegar a sus vidas y que no vaya a ocurrir lo que él de pronto trató de exagerar en lo que dijo, cuando dijo que oyendo no oigan, viendo no puedan ver y no se arrepientan. Estaba hablando era de las consecuencias que vendrían si ellos no prestaban atención a lo que él estaba diciendo. Pero si daba mensajes porque había algo que él quería que ese mensaje hiciera en la vida de ellos. Si estás escuchando este mensaje, Dios también quiere que eso haga una diferencia en tu vida y en la mía. Jesús utilizó entonces esas parábolas para evitar los preconceptos, para que nada impidiera que el mensaje pudiera llegar a los corazones de la mayor cantidad de personas, utilizando cosas conocidas, atractivas, comunes para cada uno de ellos. Dios mantiene a las personas alejadas. No sucede eso. Dios nos anda buscando, dice la Biblia, que de hecho vino a buscar a salvar lo que está perdido. Eso sí es lo que menciona la Biblia. Lo que Dios quiere es apartar los preconceptos que tenemos, esos prejuicios que nos pueden llegar a alejar del mensaje con el que Dios quiere transformar y cambiar nuestra vida. Ahora, una siguiente parábola que encontramos en Marcos capítulo 4 es la parábola de la lámpara. Marcos 4, 21 al 23 y leo el texto. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Lo que Jesús quería era despertar el interés de sus oyentes, la atención de ellos. Ahora, en esta parábola de la luz, de la lámpara, en este caso se está aplicando a Jesús, ilustrando la luz de la verdad, revelada o manifestada por las propias enseñanzas, palabras y actos de amor y de poder, de salvación de Jesús en favor de los que lo rodeaban en ese momento.
Jesús debía presentar un mensaje claro, contundente, que alumbrara en medio de la oscuridad que estaba reinando en ese momento, oscuridad en la que estaban sumidos aún los líderes espirituales de Israel de ese entonces. Ahora, una siguiente parábola es la parábola del crecimiento de la semilla. Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29 nos dice: decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa una semilla en tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva de fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. El punto principal de esta parábola del crecimiento de la semilla, lo que nos habla es de que hay un proceso de crecimiento, pero que ese proceso de crecimiento es dado por Dios y lo asemeja al reino de los cielos. Los humanos tenemos una parte en el proceso, claro que sí, es abrir nuestro corazón, dejar que la semilla caiga, pero el crecimiento lo hace Dios, lo da Dios, lo permite Dios. Como decía la parábola, el hombre no sabe cómo crece la semilla. Abre tu corazón, permítele a Jesús sembrar su palabra, sosténla, manténla, reténla, y te vas a dar cuenta cómo de manera milagrosa Dios empieza a hacer grandes cosas en tu vida, empieza a haber una cosecha poderosa del plan de Dios para ti. Y tal vez tú no vas a entender cómo, pero experimentarás que sí algo especial está pasando en tu vida. Ahora, esto no es un proceso interminable. La historia o esta parábola termina con la maduración del grano, con una cosecha que habrá al final. Y esto tiene que ver con la segunda venida de Cristo, que también vendrá, será la cosecha. Jesús vendrá a recoger a aquellos que decidieron dar fruto de salvación y de vida eterna y alabar su nombre por la eternidad. También se nos mencionaba allí la parábola del grano de mostaza. Y cuando Jesús menciona esta parábola, algo interesante es que quienes estaban escuchando la parábola, hay un texto, hay un libro que les quiero recomendar. Es un libro impresionantemente bueno sobre ese tema de las parábolas. Se llama Palabra de Vida del gran maestro de la escritora cristiana Elena de White. Y allí se explica cada una de estas parábolas a profundidad. Y cuando ella habla de esto, menciona que el público, la audiencia que estaba escuchando esta parábola del grano de mostaza, estaba viendo y a la distancia alcanzaba a ver los árboles, los altos árboles de mostaza, frondosos, moviéndoles, aves revoloteando en ellos. Era algo que llamaba la atención de ellos. Cuando él empezó a hablar, ellos miraban allá y se interesaban en lo que Jesús decía. Ahora leamos juntos Marcos 4, 30 al 32. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Esta parábola destaca de manera especial cómo algo diminuto crece hasta convertirse en algo notablemente grande. La semilla de mostaza mide entre 1 y 2 milímetros aproximadamente de diámetro. La planta descrita aquí probablemente es una mostaza negra que tiene semillas muy pequeñitas. No es la más pequeña de todas, pero se dice que más o menos 700 semillas de estas pueden llegar a pesar solamente 1 gramo. Y aunque no son estas las más pequeñas o las más diminutas del mundo, son bastante pequeñas, especialmente en comparación con la planta que van a producir en el futuro. Ahora, estas plantas pueden llegar a alcanzar a medir ya en su madurez hasta 13 metros de altura, y Jesús destaca el hecho de que aún los pájaros pueden venir a anidarse en esas plantas grandes, ya crecidas. El punto que Jesús destaca es que el reino de Dios dice que aparentemente es pequeño en su comienzo, como lo fue en el ministerio de Jesús. No muchos creían en él, y como lo fue a lo largo de la historia con la iglesia primitiva, con los grandes reformadores, tiene un aparente pequeño comienzo, pero luego llega a ser grande e impresionante. En los días de Jesús, recordemos que la gente muchos pudieron haber mirado con desprecio al predicador Galileo, itinerante, moviéndose por diferentes aldeas y lugares, cubierto en muchas ocasiones de polvo, con un pequeño grupo de discípulos. Pero el tiempo ha mostrado que su reino de gracia sigue expandiéndose y creciéndose alrededor del mundo. Tanto así que tú y yo ahora estamos escuchando, muy seguramente somos parte de ese reino de gracia que continúa creciendo por la gracia de Dios. Dios te bendiga. Esperamos juntos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Cuando le prestamos atención a su palabra, cuando la guardamos, empieza a dar fruto. Fruto maravilloso, no solo para nosotros, sino para todos los que nos rodean. Y muy pronto podremos ver a Jesús
Muy seguramente Él nos va a explicar cosas aún más profundas de estas lindas enseñanzas. Permíteme orar por ti. Bendito Dios, bendice grande y abundantemente a quien ve y escucha este mensaje. Que tu reino pueda crecer en su vida, Señor. Que esta semilla, Señor, pueda caer en buena tierra. Que su corazón pueda ser un lugar en el que pueda crecer la salvación, el amor de Dios, el poder de Él en la vida de cada una de las personas que escuchen y ven este contenido. Y que, Señor, cuando tú regreses podamos ser de los que hemos dado fruto para vida eterna en abundancia. Pues lo pedimos y lo agradecemos en Jesús. Amén. Dios te bendiga grandemente, un abrazo inmenso y nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.